Como siempre, en este espacio hemos invitado a un exponente para platicar sobre diversos temas. Desde España nos acompaña Rafael Narbona. Él es profesor de filosofía con más de 25 años de trayectoria, escritor y crítico literario, que también hemos podido llegar a él gracias a una importante colaboración periodística que ha generado amplio debate sobre lo que está ocurriendo en Gaza, llamado la Ruta de la Seda y la destrucción del pueblo palestino. En esta ocasión, Rafael, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y bienvenido para el público mexicano. Muchas gracias por invitarme, encantado de hablar con vosotros. En su post del 20 de noviembre, usted hace algunas reflexiones acerca de si alguien se acordará de los más de 5,000 niños asesinados en Gaza por Israel. Ya en el cuerpo de esta publicación, usted comenta que un atentado providencial permitió a Israel avanzar en su proyecto sionista. Y con la información que se ha venido dando a conocer, prácticamente lo que se presentó como un hecho incidental, como es este tema del concierto en donde se encontraba un grupo de jóvenes y que fueron atacados, supuestamente atribuyéndoselo a Hamas, pues esto parece que cada vez más firme que fue una mentira. ¿Es correcto en su perspectiva pensar que este atentado de Hamas es más bien una falsa noticia que se parece mucho a un autoatentado? Yo no me atrevo a afirmar que sea un autoatentado, una operación de bandera falsa, pero hay cosas muy curiosas. Ahora ha salido a la luz que incluso había inversores que conocían que se iba a producir el ataque y que realizaron en bolsa inversiones importantes en empresas israelíes. También la inteligencia egipcia llevaba cerca de un año informando al gobierno de Netanyahu que jamás estaba preparando un atentado. Realmente yo creo que fueron milicianos de Hamás los que perpetraron este atentado. No está muy claro el porcentaje de víctimas. Se ha dicho que las víctimas eran fundamentalmente civiles, pero el objetivo esencial era la división Gaza, es decir, un objetivo militar. Ya, bueno, pues teniendo en cuenta las tensiones que hay en la zona y que también participaron en el atentado, en la incursión civiles, se produjeron pues ciertos actos de barbarie. Lo cierto es que este incidente pues le ha venido muy bien no solamente a Israel, sino a Occidente para llevar a cabo una serie de proyectos, entre ellos crear una ruta comercial que comunique Oriente Medio con Europa y de esa manera competir con la nueva ruta de la seda que está ahora mismo desarrollando China. Al mismo tiempo hay otros factores, ¿no? Como por ejemplo la explotación del yacimiento de gas Leviatán, que está en frente de la costa de Gaza, y la posibilidad de construir el canal Ben Gurión, que le restaría tráfico marítimo al canal de Suez. Entonces, todo esto, pues, por un lado, nunca sabremos muy bien exactamente qué pasó el 7 de octubre. Sucede algo parecido con el 11S, pero esta tragedia ha puesto en marcha pues un proyecto que es convertir la zona en un espacio seguro para las inversiones y ahora mismo la presencia del pueblo palestino pues creaba un foco de inestabilidad que alejaba pues o que impedía el desarrollo de estos proyectos comerciales y yo creo que bueno, cuando se habla de dos estados me parece que es una solución que ya no es viable porque Gaza va a quedar reducida a escombros y Cisjordania está dividida prácticamente en bantustanes, en carreteras que aíslan a las comunidades palestinas y yo creo que hay un propósito de llevar a cabo una limpieza étnica. Conforme pasa el tiempo y no hay una reacción de la comunidad internacional, mucho se ha retomado un poco lo que han dicho líderes políticos de otras generaciones, como Fidel Castro, cuando señalaba que Israel es un estado terrorista.
Esto sigue siendo, se comprueba con enorme actualidad. ¿Usted coincide con ello? ¿Es Israel un terrorista en esta región del mundo? Tal vez la palabra Estado terrorista me parece excesiva, pero lo que sí es cierto es que ahora mismo está haciendo terrorismo. O sea, los 6.000 niños asesinados no se pueden interpretar simplemente como daños colaterales, sino, bueno, esto es un crimen de lesa humanidad. Además, se pidió a la población palestina que se desplazara hacia el sur y ahora el sur está siendo atacado, con lo cual no se están respetando las leyes internacionales, se están infringiendo pues, un montón de protocolos concebidos para proteger a los civiles. Y Israel, sobre todo, es un proyecto sionista, pero sobre todo yo creo que es una herramienta de Occidente, de Estados Unidos, del Reino Unido, de la Unión Europea, para controlar Oriente Medio. Oriente Medio es una zona que tiene muchísimos recursos, que tiene gas, que tiene petróleo, que hay grandes rutas comerciales y casi todos los conflictos que se han producido allí, tanto en Irak como en Afganistán, como en Siria, como en Libia, forman parte de un proyecto occidental de controlar esa zona y no permitir que esos recursos pues, sean explotados exclusivamente por el mundo árabe. Con lo cual yo diría que más que un Estado terrorista, Israel es un peón de las potencias occidentales. También viene a nuestra mente que usted comentaba que el fondo del conflicto consiste en una solución radical, definitiva, que busca favorecer los intereses en última instancia geopolíticos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, del mismo Israel, que busca convertirse en una, ahora actualmente es uno de los ejércitos mejores armados, causar la muerte en Palestina, causar la muerte que estamos viendo, de las dimensiones que estamos viendo tan monstruosas, tan lamentables, entonces también es un golpe a China. Sí, indirectamente, bueno, el gran rival de Estados Unidos no solamente Rusia, sino también China. Yo creo que ahora mismo, pues, por ejemplo, la guerra de Ucrania se encamina hacia un final nada glorioso para Ucrania. A Zelensky le están abandonando. De hecho, al parecer el Senado ya de Estados Unidos va a retener, no va a dar más dinero para financiar sus planes militares. Y el objetivo es que Rusia dejara de vender gas a Europa. Eso ya se ha conseguido. Ahora mismo Europa le compra el gas a Estados Unidos, con lo cual había pues, un objetivo imperialista, un objetivo económico. Y en el caso de Israel también existe pues, bueno, el propósito de boicotear la expansión de China. China está ahora mismo intentando desarrollar pues, una nueva ruta de la seda que podría perjudicar los intereses de Estados Unidos y entonces se quiere crear pues, una nueva ruta comercial cuyo recorrido ya lo mostró Netanyahu en una intervención que se ha repetido muchas veces, ¿no? Que comunique Qatar con Europa y, claro, que pasaría por Gaza. En una zona que está siempre expuesta a conflictos, no se puede llevar a cabo un proyecto de estas características. Realmente lo que estamos asistiendo, tanto en Ucrania como en Israel, es un enfrentamiento entre las potencias. Lo que pasa es que ahora ya las guerras no se libran de forma directa entre los bloques, sino que se buscan escenarios periféricos, porque la población civil pues, de Estados Unidos y Europa no soportaría estas tensiones, con lo cual las guerras acontecen siempre en el tercer mundo, pero los contendientes son las grandes potencias luchando por la hegemonía. En ese sentido, Rafael, me gustaría mucho ahondar un poco con el conocimiento que tú tienes, porque es evidente que el Medio Oriente es una región compleja, en donde los liderazgos de países muy sólidos como Egipto, como Arabia, a veces no han jugado siempre del lado palestino, pero ¿qué es lo que deberíamos entender en esta región del mundo sobre la unidad o no unidad de los árabes en torno a Gaza? Hombre, a países como Arabia Saudí, como Qatar, fundamentalmente lo que les interesa es el dinero. Por un lado está pues, la simpatía de su sociedad hacia los palestinos, pero hay que tener en cuenta que desde que se estableció el sistema de los petrodólares, Arabia Saudí es uno de los principales aliados de Estados Unidos. Y además una de las razones también de que se produjera la incursión de Hamas es que Israel estaba a punto de firmar pues, una especie de acuerdo con Arabia Saudí que normalizaría las relaciones, los acuerdos Abraham, y eso pues dinamitaría definitivamente la posibilidad de la creación de un Estado palestino. Con lo cual nos estamos encontrando que en el mundo árabe no hay unidad
Sí la podría haber tal vez a nivel popular, los pueblos, en fin, han salido manifestaciones en todos los países del mundo árabe a favor de los palestinos, pero sus líderes fundamentalmente lo que protegen son sus intereses económicos. Y yo creo que hay países como Arabia Saudí, como Qatar, que están dispuestos a sacrificar a los palestinos. Me parece, para ellos no son una prioridad. Desde la desaparición de Nasser, que ha sido el último de los grandes líderes árabes, y la desaparición también del panarabismo socialista y en su lugar la aparición del fundamentalismo, pues el mundo árabe se ha fragmentado cada vez más. En los años 60, 70 parecía posible, ¿no?, que los países árabes se reunieran bajo un proyecto además de carácter más bien de izquierda, socialista, y todo esto pues finalizó. Y a partir de los 80 pues surgen los grupos fundamentalistas y hay un enfrentamiento pues muy claro entre los sentimientos de la población y los intereses de las monarquías y de los grandes grupos económicos que están dispuestos a pactar con Estados Unidos o con quien haga falta y abandonar a su suerte a los palestinos. Como dije, nadie se acuerda, muy poca gente se acuerda del genocidio armenio. El genocidio judío, pues después de la Segunda Guerra Mundial, durante mucho tiempo fue una nota marginal, hasta que Alain Resnais hace un documental llamado Noche y Niebla, nos empieza a hablar en los 50 del Holocausto, y ahora los palestinos pues parece que van a correr una suerte similar, pues por ejemplo, a los refugiados sirios. ¿Quién se acuerda de ellos? Pasando frío, hambre en Europa, buscando que les abrieran las fronteras y les recibían a patadas. Ahora mismo Siria, Libia son prácticamente estados fallidos y la prensa no habla de ellos. Estamos platicando con Rafael Narbona, él es profesor de filosofía con más de 25 años en la cátedra en universidades de España, escritor y crítico literario. Hablaba sobre esta ruta, la franja y la ruta que está impulsando China, pero no es viable otra ruta para el comercio entre China y esta Europa más occidental. Hombre, esto es una especie de carrera entre las grandes potencias para ver quién controla, por ejemplo, los estrechos, ¿no?, por donde pasan los grandes barcos con cargamentos comerciales. Y entonces, pues bueno, se están buscando alternativas y lo que propuso Netanyahu era una ruta que fuera más directa, ¿no?, desde Qatar hasta Europa. Entonces, bueno, pues se está intentando por todos los medios que así como a Rusia le han quitado la posibilidad de vender gas a Europa, pues también boicotear la expansión comercial de China. China ahora mismo es el gran rival de Estados Unidos. Hay algunos analistas que dicen que el próximo conflicto de envergadura será entre Estados Unidos y China. Con lo cual, pues bueno, se buscan atajos, se buscan rutas y ahora mismo pues lo que se está es intentando crear rutas suficientemente sólidas, pero al parecer la que propuso Netanyahu pues era muy eficaz, ¿no?, porque comunicaba a Oriente Medio con Europa, pero el problema es que pasaba por Gaza y había que resolver pues la presencia de los palestinos, que siempre son un foco de inestabilidad y una fuente de problemas. Rusia anunció recientemente que dado el debilitamiento de los hielos eternos en el Mar del Norte, en Siberia, en realidad ahora es más corto y económico llegar de Europa al sudeste asiático y por esta vía pues se ha puesto también sus rompehielos al servicio del comercio. Considera que incorporará China esta nueva vía al proyecto que ha posicionado, que es la Franja y la Ruta, y si esto no vendrá como la nueva ruta por el norte a ser inútiles en el largo plazo estos esfuerzos norteamericanos y israelíes en torno a concretar este corredor a través de Gaza. Hombre, estas rutas van a determinar el futuro del mundo, porque por un lado Estados Unidos intenta preservar su hegemonía con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo del Reino Unido, y por otro lado los países, estas potencias emergentes, o como son Rusia, como son China, como son la India, intentan conquistar mercados y trazar rutas. En la lucha por establecer rutas seguras, rutas eficaces, rutas cortas, pues se van a encontrar las grandes potencias. Y vamos a enfrentarnos, pues bueno, una de las razones de que también Siria acabara destrozada es que era una zona de paso. Una zona de paso, también había un proyecto, un gasoducto que quedó interrumpido por culpa de la guerra. Marx tenía razón en cuanto a que el motor de la historia siempre es la economía, siempre son las condiciones materiales.
Yo no sé muy bien cómo se van a resolver estos conflictos territoriales, qué rutas se van a consolidar, pero lo que está claro es que la lucha por el control comercial del mundo pasa al mismo tiempo por el control geográfico de estas rutas y en ellas pues pueden surgir, como ha pasado pues, por ejemplo con Ucrania. Ucrania era el lugar de paso del gas de Rusia hacia Europa y desde el Euromaidán se intentó por todos los medios que Ucrania colapsara y que Ucrania ya no dejara, pues se convirtiera en un tapón para que Rusia no pudiera seguir vendiendo el gas a Europa. Yo no sé, hay algunos analistas que piensan que el futuro es de China, es de la India, que son potencias imparables, pero yo imagino que Estados Unidos y Occidente harán todo lo posible para boicotear su progreso. Sobre este aspecto, ahora se tiene este concepto de la multipolaridad. ¿Qué representa Gaza en torno a esa lucha en donde vemos esta abierta, bueno, no confrontación, pero sí estos nuevos polos de poder que representan China, que representan Rusia, frente a un Estados Unidos que también se le atribuye cierta debilidad? Sí, se dice que Estados Unidos es un imperio en decadencia, pero esto se lleva comentando bastante tiempo hoy y de momento Estados Unidos resiste. Estados Unidos, que ha enviado un portaaviones a la zona, sabe que es esencial para conservar sus privilegios controlar Oriente Medio. E Israel, algunos dicen que es otro estado más, ¿no? de Estados Unidos. Aquí vemos, pues bueno, detrás, aunque China está teniendo un perfil relativamente bajo y Rusia también, es evidente que estamos en una especie de tablero de ajedrez donde se están disputando zonas de influencia. No sé cómo se resuelve. Ahora mismo yo creo que hay dos grandes bloques, que es Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, y otro que podrían ser pues India, China, Rusia. Y mientras tanto, un poco el mundo árabe, por lo menos los países con más petróleo, están en una posición un poco ambigua, ¿no? Intentando jugar las dos cartas. ¿Cómo se resolverá esto? Es imposible, ¿no? Predecirlo, pero lo que sí está claro es que cuando Fukuyama habló del fin de la historia, se equivocaba de una manera estrepitosa, porque la historia, lejos de haber finalizado, parece que nos estamos acercando a un escenario parecido al que hubo, no sé si en el siglo XX, pero sí en el siglo XIX, donde las potencias se disputaron pues, el control de Asia, el control de África, el reparto colonial luego acabaría provocando dos guerras mundiales y ahora mismo el control de las rutas comerciales y los diferentes bloques políticos pues podrían llevarnos a escenarios yo no creo que de una guerra mundial en un futuro, pero sí se van a multiplicar, creo yo, las guerras en el tercer mundo. El tercer mundo va a ser el escenario donde los grandes bloques se disputen su influencia. Rafael, pues te agradecemos muchísimo esta charla con motivo del artículo La ruta de la seda y la destrucción del pueblo palestino. Entendemos que es un tema complejo, pero que está a la orden del día y que ha puesto en entredicho muchos de los elementos que se tienen que conocer para ver las posibles perspectivas de esta situación de crisis humanitaria que vive Gaza. Lo invitamos en otra oportunidad a compartir esta visión con el público mexicano y le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha abierto. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer mantener esta charla. Rafael Narbona, él es profesor de filosofía con más de 25 años de trayectoria, escritor y crítico literario. Desde el 2000 ha colaborado en diversos ámbitos periodísticos, en el cultural y revista de libros. Ha publicado decenas de trabajos de su autoría y es una de las figuras intelectuales más importantes de su país. Muchísimas gracias por el tiempo y seguimos en contacto. Gracias a vosotros, un placer.